Pues cambiando un poco de tema, sí que quería entrar en las telecomunicaciones y en la salud, porque ahora sí que hay un boom como de contenido en redes sociales de que preocuparse por la salud, que interfiere las ondas electromagnéticas con nuestro cuerpo y demás. Entonces quería ir viendo diferentes dispositivos móviles para ver un poco si son peligrosos, si no hay que preocuparse por las ondas que emiten, un poco ver, por ejemplo, en el router de casa entender un poco si el router de casa genera esas ondas dañinas al cuerpo o si es mejor dormir alejado del router, es mejor apagar el router mientras dormimos. ¿Cómo habría que gestionar un poco el tema del router en casa? Vale. Em, Cuando hablamos de esto, hay que hablar un poco de ondas electromagnéticas, ¿vale? Estamos hablando de que son dispositivos, el router, el teléfono móvil, las antenas de telefonía móvil o de comunicaciones móviles, son elementos, ¿vale? Que emiten ondas electromagnéticas. Entonces, la pregunta es, ¿pueden las ondas electromagnéticas tener un efecto sobre la salud? Mm, Entonces, yo ahí lo primero que hay que decir es que yo en el bachillerato no estudié, no cogí biología, que cogí dibujo técnico, ¿vale? Entonces, dicho esto, sí que me ha tocado, pues sobre todo en la época que estuve yo trabajando en Vodafone, pues me tocó bastante estar relacionado con este tema. Em, entonces, lo que yo llegué a entender un poco es que dependiendo de la frecuencia, ¿vale? De la emisión, lo primero hay que distinguir entre dos tipos de emisiones, ¿vale? Hay unas emisiones de ondas electromagnéticas que a determinada potencia, y dado que tienen frecuencias altas, pueden llegar a romper enlaces de las moléculas, ¿vale? Del cuerpo humano. Entonces, ese tipo de ondas se llaman radiaciones ionizantes, ¿vale? Rompen la molécula y constituyen iones. Ese tipo de emisiones electromagnéticas pueden llegar a ser problemáticas. Ese tipo de emisiones empiezan a partir de frecuencias de, por ejemplo, los rayos X, ¿vale? Entonces, todos los sistemas de comunicaciones que utilizamos trabajan en bandas de microondas, ¿vale? Que son frecuencias más bajas, ¿vale? Cuando digo microondas, ¿qué significa lo de microondas? Porque acabaremos en que es las mismas ondas que hay dentro del microondas, efectivamente. Un microondas es un horno que utiliza ondas electromagnéticas cuya longitud de onda, que es una de las características de una onda, está dentro del rango de micrómetros, por eso se llaman microondas. Bueno, la mayoría de sistemas de radiocomunicaciones trabajan en ese rango de frecuencias y lo que, digamos, los biólogos o los médicos nos dicen es que ese tipo de las ondas electromagnéticas de esas frecuencias no son capaces de ionizar las moléculas, ¿vale? Entonces, no tienen el riesgo que tienen las que decíamos, por ejemplo, de los rayos X. Pero efectivamente son ondas electromagnéticas y por tanto transportan energía. Entonces, lo que sí que pueden llegar a tener un problema es que, como ondas electromagnéticas que son, pues pueden producir calentamientos en las moléculas del cuerpo humano, ¿vale? Pensemos que como seres humanos llevamos expuestos a ondas electromagnéticas muchísimos años, ¿vale? Muchísimo tiempo, la luz que tenemos en las habitaciones, la energía solar, ¿vale? La televisión, la radio, eran también ondas electromagnéticas. O son también, perdón. ¿Qué pasa? Que con el móvil, con el router de internet, tenemos ahora la percepción de que hay muchas más y que están mucho más cerca, ¿vale? Pero son las mismas ondas electromagnéticas. Entonces, lo que hay que tener o lo que hay que analizar es qué intensidad tienen esas ondas, ¿vale? Y viendo, en función de los estudios que se han realizado, si a partir de una intensidad de esas ondas electromagnéticas, que suele medirse pues, en términos de potencia o de densidad de potencia, pueden llegar a ser perjudiciales. Todo esto, a finales de los 90 o así, hubo un comité dentro de la Organización Mundial de Salud, un comité especializado o dedicado a este tipo de ondas no ionizantes. Y bueno, este comité, de alguna manera, pues estableció unos niveles de protección que,
que de alguna manera fueron luego adoptados por diferentes países. La Unión Europea lo adoptó, en España lo tenemos adoptado a través de un Real Decreto que es del 2001, y tú ahí puedes ver, en función de la frecuencia del dispositivo, te establece unos límites de potencia. Y entonces lo que hay que ver es que esos dispositivos, y realmente más que unos límites de potencia de emisión del dispositivo, son unos límites de potencia a la que está expuesta las personas, ¿vale? Entonces lo que hay que conseguir es que si yo estoy a determinada distancia del router, o a determinada distancia del móvil, o a determinada distancia de una estación base de comunicaciones móviles, el nivel de densidad de potencia o de energía de la onda que me está atravesando está por debajo, ¿vale?, de esos niveles que se han establecido. Entonces, por ejemplo, pues un router suele tener una potencia del orden de 100 milivatios. Es una potencia muy baja, ¿vale? Entonces, en principio, a poco que estés unos centímetros separados, cuando digo unos centímetros, 5, 10 centímetros del router, no deberías tener ningún problema, ¿vale? Y ya digo, es un tema de control de niveles de potencia, ¿vale? Sí, y en principio, todos estos dispositivos, pues teléfonos, routers, equipamiento de operadores, tienen, para poder venderse en Europa, tienen que pasar por el marcado CE. Igual que cualquier producto que compramos, estos dispositivos tienen que tener un marcado CE, y para obtener ese marcado CE, una de las pruebas que se realiza son las pruebas de emisión de energía electromagnética. Entonces, yo puedo entender, oye, pues que hay cierta duda, o que la hubo, o que la vuelve a haber, que es una cosa que va y viene, pero en principio yo diría que todos esos dispositivos están razonablemente controlados, tienen que pasar unos controles para poder venderse, y en todo caso siempre un poco la clave es dejar una pequeña distancia. Entonces, para el router estamos hablando de unas distancias de pocos centímetros, ¿no? Si yo cojo un router y lo llevo pegado a la cabeza todo el día, bueno, pues no lo sé, tampoco creo que pasase mucho, ¿vale? Pero en cuanto me aleje 10 centímetros del router, en principio nadie ha podido demostrar que haya unos efectos perjudiciales. Eso es lo que yo puedo decir, y volviendo a decir que yo elegí dibujo técnico y no biología. Vale, y en ese caso supongo que, como comentabas, ¿no?, que genera ese calentamiento, ¿no?, ese dispositivo genera un cierto calentamiento, también, incluso a lo mejor por precaución, pues no dormir pegado al router en la mesilla de noche, también sería que no pasaría nada, pero sería una medida como de precaución en este sentido, para que no esté el router pegado a la cabeza. Sí, a ver, sí, yo no, o sea, no quiero decir, no pongas el router en la mesilla de tal. Siempre que guardes una distancia, ya digo, es un tema de alejarte un poco de la fuente de emisión. ¿Cuánto me tengo que alejar? Pues depende. En routers es poco, ¿vale? En estaciones de comunicaciones móviles, como emiten con más potencia, pues me tengo que alejar más. En el móvil no me alejo. Ahora hablaremos del móvil, claro, que es que le tengo pegado a la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, pues no diría, no quiero sacar el titular de no tengas el router en la mesilla, ¿no? Pero no le tengas, ¿no?, tele en el salón, ¿vale? Pero vamos, que como te apartes 20 centímetros, porque además una cosa muy importante que dicen, esto lo dicen los científicos biosanitarios, estas intensidades de onda no es un tema acumulativo, ¿vale? Yo no sé de biología suficiente para explicarlo, pero por lo que he escuchado a este tipo de científicos, alguien diría, bueno, vale, es que durante poco tiempo, vale, te creo que no sea un problema, pero como yo estoy mucho tiempo expuesto a esas ondas, eso se acumula. Por lo que comentan pues estos tipos de expertos, no hay para estos niveles de potencia ese efecto acumulativo, ¿vale? Entonces, bueno, yo puedo llegar a entender la preocupación, pero no hay demostrado ningunos efectos. Y también cabría decir que, digamos, que el boom de la telefonía o el despliegue de telefonía empezamos en los finales de los
bueno, hacia el 95, 96, ya se llevan 30 años, ¿vale? Ya se llevan 30 años con un montón de dispositivos y el volumen de casos, el peor caso es lo que se aumenta, cáncer y tal, bueno, yo no creo que se pueda establecer una relación.